Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. El viernes que viene tocamos en Alicante, cualquier cosa en el búnker. Los esperamos a todos. Cualquier cosa, nos van a ver por la calle, paseando el perro por aquí. ¿Hay tiempo para algo más? ¿Una de la venga? Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar.